Buenas, bienvenidos una vez más al canal. Aquí estamos con un examen bastante fresquito de fundamentos de física correspondiente a la carrera de Ciencias del Mar, que fue el 22 de junio de 2023. Este es el problema 3. Dice, un cuerpo de masa m, que es este, desliza o se mueve por una superficie horizontal, lisa con velocidad v. No se ha dibujado aquí la velocidad. Bueno, ahí podemos dibujarle nosotros la velocidad. Y parece que va a chocar contra esta masa, m mayúscula. Y después de la colisión, ambos cuerpos quedan unidos y comienzan a subir por un plano inclinado, rugoso y de ángulo phi respecto de la horizontal. O sea que aquí lo que ocurre es un choque inelástico, porque los cuerpos se mueven juntos luego del choque. En la parte superior de dicho plano inclinado se encuentra un resorte no deformado de longitud L sub 0, que sería esto que aparece aquí, parece que es un resorte. Entonces nos pide determinar, parte A, la velocidad de los cuerpos justo después de la colisión. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Como este bloque desliza por una superficie lisa, donde no hay rozamiento, y luego del choque sigue moviéndose por una superficie lisa, nosotros podemos aplicar aquí la ley de conservación del momento lineal. Por lo siguiente, las fuerzas que están actuando sobre este bloque serían el peso y la normal. No la voy a dibujar. Y la fuerza que estaría actuando sobre este bloque sería el peso y la normal. No hay fuerza de rozamiento sobre el bloque o los bloques cuando se mueven, porque la superficie no es rugosa, sino que es lisa. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas del sistema antes del choque me da 0, porque peso más normal da 0, peso más normal da 0, y aquí lo mismo. Entonces, cuando la fuerza neta sobre un sistema es 0 antes, durante y después del choque, podemos decir que el sistema está aislado dinámicamente y por lo tanto se cumple la ley de conservación del momento lineal. El momento lineal, que lo denominamos con la letra P, se calcula así: masa por velocidad, y sus unidades son el kilogramo metro por segundo. Ahora, lo que se conserva es el momento lineal del sistema. Por ejemplo, antes del choque, mi sistema está formado por dos bloques, el bloque de masa m chica y el bloque de masa m grande. Por lo tanto, el momento inicial del sistema, puedo decir que es la suma del momento inicial de la masa m más el momento inicial de la masa m mayúscula. Ahora bien, para que exista momento lineal tiene que existir la velocidad. Como este bloque está en reposo, su momento lineal es 0, por lo tanto esto es 0. Y el momento inicial del sistema será solamente el momento inicial de la masa m. Por tanto, el momento inicial del sistema, lo voy a escribir aquí, será la masa m por la velocidad. Es un vector el momento inicial del sistema, o el momento de la masa m inicial es un vector, que yo lo puedo dibujar como vector que es, lo puedo representar, por ejemplo, así, y llamarlo en este caso momento inicial del sistema, P inicial del sistema. Bien, si este vector, el momento inicial del sistema, se mantiene constante después del choque, yo tengo que tener en cuenta que el momento lineal final del sistema, como ahora tengo un solo cuerpo, con la suma de ambas masas,
el momento final del sistema será masa m más masa m mayúscula por la velocidad final, que es la que yo quiero calcular. Quiero calcular esta velocidad después del choque. Bien, como el momento del sistema, que es la suma de los momentos individuales, se conserva, entonces es que yo voy a poder poner que P inicial del sistema es igual a P final del sistema, vectorialmente. Por lo tanto, puedo igualar estas cantidades vectoriales y me va a quedar M más M por V final. Y por tanto, si despejo la velocidad final, me va a quedar masa por V dividido masa más M mayúscula. Esto será la velocidad final. Y con eso estoy contestando a la pregunta A. Vamos a ir con la parte B ahora. En la parte B del ejercicio, una vez que tenemos calculada la velocidad que llevan los cuerpos por el plano horizontal liso, que será una velocidad constante, dado que no hay fuerza de rozamiento que pueda cambiar esta velocidad, esa velocidad, que la habíamos llamado velocidad final, yo aquí le he llamado V', vamos a ponerla aquí, V', y habíamos visto en la parte A que la calculamos de esta forma, donde V era la velocidad que tenía el bloquecito rojo antes de que se produjera el choque. Bien, entonces los bloques ahora van a ascender por un plano inclinado que es rugoso. Es un plano inclinado rugoso. Y como veremos, falta un dato, porque nosotros vamos a necesitar para hacer los cálculos el coeficiente dinámico de rozamiento entre los bloques y el plano inclinado. Y este dato lo omiten, ni siquiera lo mencionan. Estos son los profesores que tenemos ahora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gente muy irresponsable a la hora de proponer un examen, como vemos aquí con este dato que está faltando. Bien, y después le exigimos a los alumnos, ¿verdad? Bueno, queremos averiguar qué velocidad, yo le llamé V segunda, va a tener cuando el sistemita, formado por los dos bloques que siguen juntos, como si estuvieran pegados por un velcro ahí, ¿no? O por un chicle, ¿no? Cuando están a una altura h, justamente un instante antes de que vayan a ponerse en contacto con el resorte. Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, entonces nosotros decimos, ¿y cómo resuelvo esto? Pues, cuando hay una colisión, nosotros siempre aplicamos la conservación del momento lineal. Momento lineal inicial del sistema igual a momento lineal final del sistema, y resolvemos lo que nos pidan, que casi siempre será una velocidad, lo resolvemos analizando el choque. Pero este tipo de planteos lo resolvemos típicamente por energía. Como aquí tenemos una zona donde hay rozamiento, la energía mecánica del sistema no se mantiene constante. Y cuando, debido al rozamiento, la energía mecánica no se mantiene constante, lo que nosotros tenemos que plantear es que el trabajo, en este caso de las fuerzas disipativas, que es la fuerza de rozamiento, será igual al cambio en la energía mecánica. Entonces vamos a distinguir dos puntos. Un punto B, que es hasta donde llegan los bloques, y un punto A, que puede ser cualquier punto de este plano horizontal, porque la única energía que tenemos aquí es cinética y es constante, dado que las masas no cambian y la velocidad tampoco va a cambiar, porque, como dijimos, no hay rozamiento. Entonces, la variación de energía mecánica será igual a energía mecánica en B menos energía mecánica en A. Algo que hay que tener en cuenta, porque alguien puede pensar, bueno, pero a ver, el bloque de masa m grande, ¿no?, está a una altura h, pero el otro está a una altura menor. No, a ver, estos problemas son problemas de masas puntuales, donde podemos considerar que estas masas son tan pequeñas que las podemos reducir a un punto solo. Esto es como si fuera un punto cuya masa es m pequeña más m grande.
¿vale? Tanto aquí como aquí. Entonces, ese punto es el que se encuentra a una altura h justo antes de ponerse en contacto con el resorte y queremos averiguar la velocidad de ese punto. Muy bien, ¿cómo calculamos el trabajo de rozamiento? La definición de trabajo será fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. ¿Por qué? Porque, vamos a ver bien esto, vamos a dibujar el vector desplazamiento. El vector desplazamiento sería este. Ese es el vector desplazamiento. Pero la fuerza de rozamiento que ejerce el plano rugoso sobre el punto en movimiento, la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario. Vamos a dibujarla en lila. Vamos a dibujar la fuerza de rozamiento, es para acá. ¿Vale? Esta sería nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, vemos que el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento efectivamente es 180 grados. El coseno de 180 grados ya sabemos que vale menos 1. Por eso el trabajo del rozamiento siempre es negativo. Vale. Entonces, energía mecánica en el punto B. Como nos piden la velocidad, suponemos que ahí habrá alguna velocidad, porque no lo sabemos tampoco, ¿no? Pero suponemos que habrá alguna velocidad. Entonces, la energía mecánica será la energía cinética que tenga en este punto más la energía potencial gravitatoria respecto a este nivel de referencia. La energía mecánica en B será energía cinética, que es m más m por esa velocidad que queremos calcular al cuadrado dividido 2 más la energía gravitatoria m más m por módulo de G y por la altura h, que se supone que es un dato que sí nos dan. Esa es la energía mecánica que tenemos en B. Bien, menos la energía mecánica que tenemos en el punto A será la masa pequeña más la grande por la velocidad prima al cuadrado dividido 2, que es la energía cinética que tiene el sistema aquí abajo. Bueno, entonces, ahora empieza el lío. No tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la tenemos que calcular. Y sabemos que la fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente que no nos están dando, y deberían habernoslo dado, por la fuerza normal. Pero no tenemos la fuerza normal. No tenemos la fuerza normal. Tenemos que calcular la fuerza normal. Entonces vamos a agrandar un poquito este dibujo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar en verde lo siguiente. Este sistema está sometido a una fuerza peso. La fuerza peso es la fuerza con que la Tierra atrae a este sistemita formado por estos dos bloques. Bien. Y este peso tiene dos componentes. Tendrá una componente perpendicular al plano y tendrá una componente a lo largo del plano. Esto, para hacerlo bien, habría que trazar una proyectante en esta dirección, otra en esta otra dirección, y debería quedarme un rectángulo perfecto, ¿no? Debería quedarme. Bueno, vamos a ver, vamos a borrar un poquito esto. Esta componente perpendicular al plano, normalmente le llamamos P sub I. Vamos a llamarle P sub I. Y el plano, para sostener a este sistema, ejerce una fuerza normal, también perpendicular al plano, a las superficies que están en contacto, y esa fuerza normal es la que nosotros necesitamos calcular para poder obtener la fuerza de rozamiento. Como este sistema no se mueve en esta dirección, la fuerza normal es igual que P sub I en cuanto a módulo. Entonces eso lo vamos a escribir. Vamos a poner por aquí que la normal tiene un módulo que es igual que P sub I. Bien, pero no tengo P sub I. ¿Y cómo voy a calcular P sub I? Bueno, vamos a observar un poquito.
Aquí tenemos un ángulo φ, que es un dato, y vamos a observar lo siguiente. Este lado, que sería el peso, en este triangulito, el peso es perpendicular a este lado. Y esta componente P sub i es perpendicular a este otro lado. Por lo tanto, como sabemos de geometría, este será el ángulo φ. Cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, esos ángulos son iguales. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto, en este triángulo rectángulo puedo hallar P sub i, o por lo menos plantearla, usando la función trigonométrica coseno, ya que se trata del cateto adyacente. Entonces vamos a poner por ahí que coseno de φ es igual al cateto adyacente, que es P sub i, dividido el peso. El peso lo voy a calcular como m más m por la aceleración gravitatoria. Y de aquí puedo despejar P sub i. Entonces, P sub i va a ser igual a m más m grande por g por el coseno de φ. Y eso justamente es igual en módulo a la normal. Entonces ya tenemos la fuerza normal. De manera que la fuerza de rozamiento la vamos a plantear como el mu que no nos dan por la normal, que sería m más m por g por coseno de φ. Bien, ahora tenemos la fuerza de rozamiento por fin, a pesar del dato que no nos dan, pero no tengo el desplazamiento. Entonces, ¿cómo voy a calcular el desplazamiento? Bueno, fijémonos una cosa. Aquí tendríamos un triángulo, tendríamos un triángulo aquí donde conozco este lado que es la altura h y tengo el ángulo. Y esto sería la hipotenusa. H, este lado, es el cateto opuesto a φ. Y como tengo aquí debajo, aquí tengo un triángulo rectángulo, que aquí hay un ángulo recto, puedo aplicar el teorema de la relación trigonométrica seno. Seno de φ es cateto opuesto sobre la hipotenusa, y de ahí voy a obtener el desplazamiento. Entonces, seno de φ va a ser igual a cateto opuesto, que es h dividido d, y por lo tanto el desplazamiento ya lo voy a tener, que es h sobre seno de φ. Y toda esta información ahora la voy a colocar aquí. Y seguimos. Sustituyendo, en la expresión del trabajo tenemos que poner el menos del coseno de 180. Luego, todo esto que aparece aquí es la fuerza de rozamiento, y esto es el desplazamiento, igualado a lo que teníamos antes. Vemos que m más m es un factor que se repite en todos los términos, por tanto podemos cancelarlo y esto se nos va. Bien, otra cosita. Seno de un ángulo sobre el coseno del ángulo es la tangente del ángulo, pero como aquí tenemos coseno sobre seno, es la inversa. Entonces esto lo podemos poner así: menos mu sub d por módulo de aceleración gravitatoria por h, todo esto dividido la tangente del ángulo φ será igual a v2 al cuadrado sobre 2 más g por h menos v'. Voy a poner el valor de v', que v' es m por v sobre m más m, todo esto al cuadrado y dividido entre 2. Lo que va al cuadrado, vamos a poner así, mejor dicho, para que no haya dudas, multiplicado por un medio, porque lo único que va al cuadrado es v'. Bien, entonces nosotros de ahí lo que tenemos que hacer ahora es despejar v segunda, que es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando cuánto vale esta velocidad. Digo yo, ¿no era más fácil darnos datos concretos para poder sustituir por números y no tener este lío aquí? Pero bueno, han querido complicarnos la vida.
Ahora tenemos que hacer este cuadrado aquí, y vamos a ir despejando de a poco. O sea, vamos a dejar este término solo, entonces de este lado me va a quedar menos coeficiente dinámico por G por H sobre la tangente del ángulo φ menos G por H más, y ahora voy a elevar al cuadrado y me queda m al cuadrado por v al cuadrado sobre m más m al cuadrado, todo esto por 1/2. Y habrá que seguir con el despeje final, porque esto es igual a la velocidad que nos están pidiendo al cuadrado dividido 2. Bien, ya he despejado la velocidad, que como estaba al cuadrado va a ser la raíz cuadrada de todo lo que tenía, pero antes pasé el 2 multiplicando para el otro lado y el 2 multiplica cada uno de los términos. Aquí se simplifica el 2. Una aclaración que es importante. Ustedes verán que G es una magnitud vectorial. Entonces, cuando escribimos el módulo de G, lo podemos escribir así, o también lo podemos escribir así. O sea, el módulo de un vector lo podemos escribir así o de esta forma, por ejemplo. Y lo mismo para una velocidad. El módulo lo podemos escribir así o podemos escribirlo así. ¿Cuál es la forma más correcta? La forma más correcta sería esta. Esto yo lo he hecho a propósito, porque así es como lo hacen los profesores en la universidad, ¿no? Pero la forma más correcta es esta. ¿Por qué? Porque G es un vector y tengo que indicar que es un vector. Pero como estoy hablando de la cantidad, de la medida de ese vector, del módulo, es que le pongo las dos barritas de módulo. Quizá es un poquito más largo escribirlo así, pero es la forma correcta, porque si yo escribo aquí, de esta forma el módulo, no estoy aclarando que se trata de un vector, porque aquí no veo vector por ningún lado. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren en la uni. Lo dejo por ahí planteado. Bueno, me parece de muy mala intención hacer esto en un examen, porque lo más fácil hubiese sido que nos hubiesen dado los valores de phi, de h, el coeficiente de rozamiento que ni lo pusieron siquiera, el valor de la velocidad, de las masas, etcétera, para poder hacer los cálculos y hacer algo numérico, que incluso para ellos es más fácil para corregir. O sea, creo que esto ha sido un examen puesto sin ningún tipo de interés, porque tampoco tenemos muy claro si esta velocidad es posible que se dé aquí. No sabemos si existirá una velocidad, porque a lo mejor los bloques ni siquiera llegan a esta altura h, es que como no hay datos, como no hay datos numéricos, no sabemos de la realidad de este problema. Pero bueno, así son las cosas, y yo el problema lo tengo que resolver. Sigamos. Para explicar la parte C del problema, yo hice estos dibujitos y voy a explicar lo que he hecho aquí. Primeramente, esta es la situación que teníamos en la parte B. Partíamos de que este bloquecito se movía con cierta velocidad, chocaba con este que estaba en reposo, al no haber rozamiento se conservaba el momento lineal del sistema y eso nos permitía calcular la velocidad con la cual salían juntos, dado que era un choque inelástico, y esa velocidad que le llamamos v' nos daba m por v sobre m más m. Ahora nos van a pedir esta velocidad para que el resorte se comprima una cierta longitud delta L. Ahora vamos a ver, seguimos en la parte anterior, en la parte B. En la parte B nos pedían calcular la velocidad que tenía el sistema cuando estaba casi tocando al resorte. Y entonces eso ocurría cuando el sistema se encontraba a una altura h. Ahora la cosa cambia, porque yo he hecho un nuevo dibujo teniendo en cuenta, vamos a ampliar un poquito más, lo siguiente. Los bloques han comprimido al resorte esta distancia delta L, por lo cual el sistema pasó de estar de esta altura h minúscula a esta altura que yo le he llamado h mayúscula. Y el desplazamiento, este desplazamiento ahora se va a ver aumentado en un cierto delta L, que es justamente lo que se ha comprimido el resorte. No olvidemos que esta zona es una zona rugosa donde hay rozamiento y por lo tanto la energía no se nos va a conservar.
Yo esto lo he hecho así para no hacer el vídeo demasiado extenso porque al final se me van a aburrir. Yo he puesto aquí que el trabajo de la fuerza de rozamiento a lo largo de este plano inclinado es igual a la variación de la energía mecánica. La variación de la energía mecánica será la que tenemos en este punto, que le he llamado B', y que tenemos energía potencial gravitatoria, porque hay una cierta altura h mayúscula, y tenemos una energía potencial elástica porque tenemos un resorte que está comprimido un cierto delta L, una cierta longitud delta L. Esa es la energía mecánica final, que es la que tenemos en el punto B, menos la energía cinética que tenemos en el punto A, que es justamente un poquito antes de empezar a subir por el plano. Y esta energía cinética nosotros la vamos a plantear como la suma de las masas por v' al cuadrado, esta v', que es esta, que ya la habíamos calculado, dividido 2. A nosotros nos piden esta velocidad v, que depende de v'. Entonces yo después tendré que sustituir v' por toda esta expresión y elevarla al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Me piden calcular esta velocidad, o sea, esta velocidad, para que el resorte se comprima una cierta distancia delta L. El planteo arranca de aquí, de este teorema que nosotros planteamos cuando hay fuerza de rozamiento, en que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al cambio en la energía mecánica. Bueno, ya habíamos planteado este trabajo, coeficiente dinámico de rozamiento, que no nos lo proporcionaban como dato, hay un error ahí. Luego, todo esto es la normal, m más m por g por coseno de phi, esto veíamos que era la normal, y lo que cambia es el desplazamiento. Como dije antes, el desplazamiento será d más delta L, o sea, d más lo que se comprima el resorte. Bien, y aquí me faltó un signo de menos, que era el coseno de 180 grados, que se me faltó ponerlo, porque hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estas cosas. Bien, la energía potencial gravitatoria en B', m chica más m grande por g por esta altura h que no la conozco, más la energía potencial elástica almacenada en el resorte, que es K por delta L al cuadrado sobre 2. Uy, ¿pero qué es K? K es la constante elástica del resorte, que no nos la dan en la letra, ni siquiera se nos habla de la constante K. Otro nuevo error, otra nueva omisión. No nos dan ni mu ni nos dan K. Fantástico, fantástico. Bueno, menos la energía, como habíamos dicho en el punto A, que está planteada de esta forma. Vale, entonces, D es desconocida en principio, y ya habíamos visto lo siguiente, que como seno de este ángulo viene a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, h pequeña sobre d, que lo he planteado aquí, d lo podemos escribir como h sobre seno de phi, y h era un dato, h pequeña era un dato que nos daban. Y si tenemos el ángulo, tenemos el seno. O sea que con D no hay ningún problema. Y luego vuelvo a plantear la relación trigonométrica seno, pero teniendo en cuenta este triángulo ahora, donde el cateto opuesto es h grande, que no la conozco. Entonces, seno del ángulo es h grande sobre D más delta L, y de aquí despejo h grande para colocarla aquí, sustituyendo aquí. Cuando haga esta sustitución, en lugar de poner D, ¿qué voy a tener que poner? H sobre seno de phi, que es lo conocido. Bien, esto lo he desarrollado aquí. Ustedes pueden parar el vídeo para que no se haga tan extenso y ver que simplemente he sustituido. En lugar de v', he puesto esta expresión elevándola al cuadrado. Bien, ¿qué habría que hacer de ahora en adelante? De ahora en adelante, lo que hay que llegar a hacer es despejar esta velocidad, porque es lo que nos están pidiendo. Aquí podemos simplificar. Por ejemplo, podemos simplificar este m más m con un m más m y se nos va el cuadrado. Bien, esto, como ustedes imaginan, no me va a dar la pizarra para hacerlo. Entonces, lo único que habría que hacer es dejar este término como está, pasarlo restando para el otro lado, pasarlo restando para el otro lado, y aquí nos queda un signo de menos, de este lado.
De este lado nos queda un signo de menos que corresponde a esta expresión. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es multiplicar por menos 1. Es todo lo que nos quede de este lado con lo que nos quede de este lado, que es esto con este signo de menos, y a multiplicar por menos 1 nos queda positivo. Y de ahí despejar la velocidad. No lo voy a hacer, porque es inconcebible que planteen un problema en el cual no se nos proporciona el coeficiente dinámico y tampoco se nos proporciona la constante elástica del resorte. Es inadmisible que esto se plantee en un examen. Bien, el vídeo lo dejo por aquí. Este es el camino para resolverlo, pero repito, falta información. Entonces esto no es serio. Entonces no me parece ni siquiera serio continuar con la resolución del problema. Bueno, los dejo hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo a la gente que se está suscribiendo, que esto está aumentando y con eso conseguimos que el canal sea más visible y ayudamos a más compañeros a terminar con estos fracasos realmente en física en las universidades. Muchísimas gracias.